Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial acerca de Microsoft Access. El día de hoy vamos a aprender a crear base de datos con esta herramienta incluida en la suite de Adobe de Office, perdón. Yo tengo la versión 2010 instalada en mi computadora. Esta herramienta sirve para creación de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Pues una base de datos es simplemente algo que nos ayuda a almacenar y a llevar un control adecuado de información específica, ¿sí? Se utilizan en empresas muy grandes, es muy útil al momento de llevar registros de clientes, de empleados, alumnos y demás. Así que vamos a empezar a crear. Voy a darle clic aquí donde dice base de datos en blanco, que hay unas plantillas que podemos utilizar, hay otras que podemos descargar. En la parte derecha me aparece la vista previa y en la parte de acá puedo cambiar la ubicación y el nombre de mi base de datos. Yo le voy a dar clic en la carpetita que tiene la flechita sobre ella para cambiarle el nombre a mi base de datos y para cambiarle la ubicación. Voy a guardarla en el escritorio, en mi escritorio, y voy a colocarle ejemplo Access como nombre. En esta parte acá donde dice tipo podemos guardarlo en formato 2002, 2003, en formato 2000 y en el 2007. Pues yo voy a utilizarlo en el 2007. Hay ciertas aplicaciones, ciertas cosas que cuando nosotros queremos enlazarlo nos lo va a solicitar en otro formato, entonces podemos cambiarlo en la parte de acá. Voy a guardarlo en formato 2007. Voy a dar clic en aceptar. En la ruta me cambió, ahorita está en el disco C, en usuario Vázquez y en el escritorio de dicho usuario. Voy a darle clic en crear para que me muestre la ventana principal de mi programa. Hay ciertas cosas que debemos saber antes de comenzar a trabajar con Access, que la primera de ellas es que Access trabaja en base a tablas. Una tabla está conformada por campos y por registros. Entonces, ¿qué es un campo y qué es un registro? Ahorita vamos a entenderlo mejor. Esta es la ventana principal. Si notamos aquí dice tabla 1 porque se supone que aquí podemos empezar a crear nuestros campos, pero la única desventaja es de que casi no nos deja modificar a nuestro gusto. Entonces, para hacerlo de mejor manera, de una manera más cómoda, le vamos a dar clic en ver en esta parte de acá y vista de diseño. Ahorita estamos en la vista de hoja de datos. Yo voy a crear mi tabla en vista de diseño. Me va a pedir un nombre o solicitar un nombre. Por ejemplo, yo le voy a colocar alumnos. Vamos a crear una base de datos para un colegio pequeño. Le voy a colocar alumnos, le voy a dar a aceptar y me va a mostrar esto que está acá. Esta ventanita está dividida en tres columnas. La primera que dice nombre del campo, la segunda que dice tipo de datos y la segunda que dice descripción. En nombre del campo vamos a escribir el nombre de los campos que vamos a utilizar. ¿Qué es un campo? Es el encabezado de mi tabla o es la información que yo estoy solicitando al usuario para que ingrese en mi base de datos. Entonces, otra de las cosas importantes a la hora de manejar o de crear una base de datos en Access es lo siguiente. La base de datos normalmente está conformada por ciertos campos dependiendo de lo que el programador esté queriendo obtener. Y hay una cosa importante: cada tabla debe de llevar o debe contener un código. En este caso yo le voy a colocar código alumno y un tipo de dato número. Estos códigos nos sirven para llevar un control muy específico y muy estricto de nuestros registros o de nuestros datos que estemos ingresando. En la parte de acá notemos que hay una llavecita, ¿sí?, que se llama clave principal. ¿Para qué sirve esta clave principal? Sirve única y exclusivamente para que los datos no se dupliquen. Ahora bien, ahora explico por qué la coloqué en código. Acá puedo colocar un campo que diga apellido de tipo texto, otro campo que diga nombre de tipo texto también, un campo que diga teléfono de tipo número y un campo de fecha de nacimiento de tipo fecha hora. Ahora bien, cuando yo le doy clic acá en tipo de datos me va a desplegar una serie de tipo de datos que podemos utilizar en Access, dependiendo de lo que nosotros querramos procesar o que ingrese el usuario. Pues vamos a elegir este tipo de datos. Por ejemplo, hay texto, memo, número, fecha, hora, moneda, autonumeración, si no, objeto OL, hipervínculo, datos a puntos, calculado, asistente para búsqueda. Obviamente no vamos a trabajar todas. Yo acá tengo solo un tipo de datos número, dos tipos de datos textos, otro tipo de dato número y un tipo de dato fecha, hora. Entonces ahora sí explico por qué coloqué la llave principal en código alumno. ¿Por qué razón? Puede que haya alumnos que tengan el mismo apellido o un mismo apellido. Entonces
si coloco la llave principal acá no me va a dejar agregar a esos alumnos. También puede haber que hayan alumnos con mismos nombres, entonces si le coloco la llave principal acá no me va a dejar ingresar más de un alumno con ese nombre. De la misma forma con fecha de nacimiento, puede que hayan nacido en la misma fecha, entonces lo vamos a colocar en código, ya que ese nos va a indicar que siempre va a haber un alumno distinto con un único código de identificación. ¿Sí? En la parte de descripción podemos elegir o escribir una pequeña descripción, por ejemplo, para que quien esté usando la base de datos pueda entender o pueda saber qué es lo que está trabajando. Entonces voy a colocar acá: escriba el código del alumno. En la parte de acá, escriba los apellidos del alumno. En la parte de acá, escriba los nombres del alumno. En la parte de acá, escriba el número telefónico del alumno. Y acá escriba la fecha en que nació el alumno. Esto que está acá pues ya lo tenemos, ya es una tabla bien creada. Ahora bien, si yo por ejemplo me ubico en código de alumno, voy a notar que en la parte de abajo dice propiedades del campo. Son todas las propiedades que yo puedo modificarle a este tipo de campo. Por ejemplo, si es de tipo número, acá hay uno donde dice tamaño del campo. Puedo colocar byte, entero, simple, doble, decimal, dependiendo de lo que nosotros querramos. Esto lo voy a dejar en tipo largo porque vamos a hacer campos. Ahora bien, lo que sí vamos a modificar y lo que sí vamos a aprender de una vez es a modificar la máscara de entrada. Que es la máscara de entrada? Es una propiedad que me permite limitar el número de caracteres que voy a ingresar en este campo. Y yo quiero que los códigos sean simplemente de 3 números, uno primero y separado los otros dos con un guión. Entonces coloco 0-00 para determinar cada carácter que voy a ingresar o cada número que voy a ingresar. Hecho esto, pues me voy hacia acá, en esta flechita de acá, cierro, me va a decir que si deseo guardar los cambios, le doy un clic en sí y pues ya he creado la primera tabla de mi base de datos. Ahora bien, la tabla la creé en vista de diseño. Para ingresar los registros, que son los datos que va a llevar mi base de datos, voy a darle doble clic acá y esta sí la voy a ingresar en modo de vista de hoja de datos, ¿sí? Como está acá. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo voy a colocar 9 y cuando yo presiono en código van a notar de que yo puedo ingresar únicamente tres valores o 3 dígitos, porque eso es lo que le definí en la máscara de entrada, ¿sí? Entonces voy a modificar esto que está acá. Me va a dar un error porque no ingresé nada. Voy a darle clic derecho, vista de diseño, para volver a modificar mi tabla. Y en teléfono también necesito que sean simplemente 8 números, porque en nuestro país se utilizan para números telefónicos únicamente 8 números. Entonces voy a darle 1, 2, 3, 4 ceros separados por un guión, otros 4 ceros, y ahí están los 8 números que me permiten ingresar en la parte del teléfono. Entonces voy a darle clic en cerrar. Me va a preguntar si deseo guardar los cambios, le digo que sí. Voy a darle doble clic a la tabla de alumnos, voy a colocar 901, algún apellido, por ejemplo Girón, un nombre que puedo decir, Roxana, un teléfono. Acá sí yo voy a colocar, y si notan, nuevamente me vuelve a restringir a que solo puedo utilizar 8 dígitos en el número de teléfono y el guión que le asignamos en nuestra máscara de entrada. No hay necesidad de ingresarlo y él lo ingresa automáticamente. En fecha hora, como es un tipo de dato fecha diagonal hora, me muestra un pequeño calendario acá, que es donde yo puedo elegir la fecha en que nació mi alumno. Yo voy a suponer que él nació en el 15 de septiembre del 2011. Le doy clic ahí y me aparece acá. Si yo cierro esto que está acá y lo vuelvo a abrir, me va a aparecer el único registro que yo tengo acá. Entonces de esta forma es que se crea la tabla. Para crear una nueva tabla me voy a ir al menú que dice crear y tabla y diseño de tabla. Entonces voy a darle diseño de tabla para que me vuelva a mandar a la vista de diseño, y voy a colocar una
una tabla de pagos, por ejemplo, vuelvo a repetir, todas las tablas llevan un código pago, este como tipo de número, código alumno para saber qué alumno es el que está haciendo el pago, también en tipo número, fecha de pago, fecha de una hora y el monto de pago, el monto sea total que debo de pagar, y acá en descripción ingrese el total que debe pagar el alumno, ingrese la fecha en que se realizó el pago. Estas son las descripciones que ahorita vamos a ver para qué sirven. Ingrese el código. Ingrese el código de pago. Ok, entonces la llave principal la voy a colocar en código pago. Para agregarla, clic derecho sobre el campo que voy a agregar, ¿sí? Y clave principal para quitarla de la misma forma, entonces yo la voy a agregar ahí. Monto, fecha no lo modifico. El código del alumno, recordemos que le dejamos la máscara de entrada de 0-00, vamos a dejarla igual. El tipo de dato también tiene que ser exactamente igual. El código de pago lo vamos a dejar en máscara de entrada como 00 guión 00. Le voy a dar clic en cerrar. Voy a preguntar si deseo guardarlo. Sí, me va a pedir un nombre para la tabla. Yo le voy a colocar pagos. Y entonces si abro esto me va a mostrar los campos que acabo de definir. Es solo que acabo de cometer un pequeño error. Voy a darle clic derecho en pagos, vista de diseños, y en monto en moneda. Bueno, si ya lo había ingresado, solo en moneda voy a ir a la parte de propiedades donde dice formato y moneda, y voy a elegir moneda en quetzales porque tengo monedas en euros, en porcentajes y demás. Entonces yo voy a dar clic en quetzales. Voy a cerrar esto que está acá. Ahora bien, si yo abro esto que está acá, hay un código de alumno con una máscara de entrada y un tipo de dato específico, y en la tabla de pagos también se vuelve a repetir ese campo. Entonces cuando vayamos a repetir campos tiene que estar exactamente con el mismo nombre, con el mismo tipo de datos, y si le modificamos una máscara de entrada tiene que estar exactamente igual. El código del pago voy a agregarle uno, por ejemplo 1001. El código del alumno, solo tengo un alumno que es 9-01, que es el que le voy a elegir, 9-01. La fecha de pago voy a decirle que fue el día de hoy, y el monto por ejemplo son 300. Solo agrego el 300 y automáticamente la computadora me agrega el signo de quetzales. Así es entonces como se trabaja en la base de datos, dependiendo de lo que nosotros deseamos, el control que deseamos llevar. Por ejemplo, si queremos llevar un control de uniformes, queremos una tabla para uniformes. Si queremos llevar control de inscripciones, es una tabla para inscripciones, y así sucesivamente. Este es un pequeño tutorial muy ligero, muy rapidito, muy en general podría decirse de lo que es Microsoft Access. Luego vamos a seguir estudiando un poquito más detenidamente todas las opciones que tiene. El programa es muy completo. También podemos ingresar código Visual Basic, que es algo que vamos a ver más adelante. Si yo cierro esto, en la parte de acá no me va a preguntar si deseo guardarlo o no. ¿Por qué razón? Porque Access, la ventaja que tiene es que lo guarda desde el principio. Es decir, desde el momento en que yo le doy clic en crear en la primera parte del tutorial que vimos, lo crea acá en la ubicación que yo le asigno. Y si yo vuelvo a abrir esto, me lo va a abrir exactamente como quedó la última vez que lo vimos. Acá tengo mis dos tablas, las únicas dos tablas que definí, alumnos y pagos. Y si abro cualquiera de estas tablas me va a mostrar el registro que tiene, que es únicamente uno, tanto en alumnos como en pagos. Así que esta es la ventaja de Access, que si yo lo cierro, si se me llegara a apagar la máquina por algún inconveniente, pues ya me queda guardado hasta donde lo había trabajado. Bueno, entonces el día de hoy es todo por este video tutorial. Vamos a seguir aprendiendo las herramientas de Access, que vuelvo a repetir son muy buenas, pero esto será un próximo video tutorial. Entonces por el día de hoy es todo, así que hasta pronto.